Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Ok, buenas noches. Estamos retomando el tema de la ética en el judaísmo, aplicada, por supuesto, a nuestro tiempo. Dice la Torá, Parashat Vayera: toma a tu hijo, tu único, a quien amas, Yitzhak, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto, comillas, sobre el monte que yo te indicaré. En realidad, la intención de Dios no es que sea sacrificado, sino que sea atado. Akedat Yitzhak es atar a Yitzhak, hacerlo un ente pasivo y no un ente proactivo. Así comienza uno de los episodios más famosos de la Torá, pero también uno de los más problemáticos desde el punto de vista moral en apariencia. La lectura convencional de este pasaje es que a Abraham se le pedía que demostrara que su amor por Dios era supremo. Así dicen los pashtadim, los que leen literalmente las palabras de la Torá. Lo demostraría cuando, estando dispuesto a sacrificar a su hijo, por el que había pasado toda su vida esperando. ¿Por qué Dios necesitaba, comillas, poner a prueba a Abraham, dado que él conoce el corazón humano mejor que nosotros mismos? Rambam Maimónides responde que Dios no necesitaba que Abraham demostrara su amor por él. Más bien, la prueba tenía como objetivo establecer para siempre hasta dónde debe llegar el temor y el amor a Dios. Es en realidad, según esto, una prueba no para Abraham mismo, sino básicamente es una manera de indicarle a todos los seres humanos hasta dónde debe estar dispuesto un temeroso de Dios y alguien que ama al Creador de una manera básicamente infinita, sin restricciones y sin tomar en cuenta aquello que podría ser algo considerado absolutamente exagerado, distinto a lo que normalmente un ser humano estaría dispuesto. Pero como estamos viendo, este es el concepto de aquellos que toman literalmente y no van más allá, es decir, literalmente la Torá y no van más allá de lo que realmente está tratando de decirnos el texto. Prácticamente en toda la Biblia hay situaciones donde hay una decisión del versículo de ser tomado de manera no literal, en el sentido de que no es, en este caso es más claro, porque acá no aparece la palabra lesabea, es decir, sacrificarlo como corbán, sino lo que está diciendo es elevarlo de una manera en la cual Yitzhak se convierta en un receptor y en un actor pasivo en su interconexión con Dios y los seres humanos. Entonces, acá, como dijimos, no era que Dios estaba interesado en un sacrificio, era más bien la prueba que tenía como objetivo establecer para siempre hasta dónde debe llegar el temor y el amor a Dios. En cuanto a este principio, no hubo muchas discusiones, en el sentido de que quedaba muy claro cuál es el verdadero sentido del versículo en hebreo. Pero en idiomas occidentales se prestó para sí que hubiesen discusiones. La historia trata sobre el temor y el amor de Dios. Kierkegaard escribió un libro sobre ello, Temor y Temblor, y señaló que la ética es universal y consiste en reglas generales, pero el amor a Dios es particular. Es una relación personal de tú y yo, del yo y el tú. Lo que experimentó Abraham durante el juicio fue, dice Kierkegaard, una suspensión teleológica de lo ético, es decir, una disposición a dejar que el amor de Dios, del yo-tú, prevaleciera sobre los principios universales que unen a los humanos entre sí. Esto también fue, de alguna manera, abordado por Martin Buber en una de sus obras. El rabino Soloveitchik explicó este episodio en términos de su propia y bien conocida caracterización de la vida religiosa como una dialéctica entre la victoria y la derrota, la majestad y la humildad,
el hombre amo creativo y el hombre sirviente obediente. Hay momentos en que Dios le dice al hombre que se retire de aquello que el hombre más desea. Debemos experimentar la derrota así como la victoria. Por lo tanto, la atadura es lo que realmente ocurrió. No era sacrificio de Isaac, sino la atadura de Isaac. No fue un episodio único, sino más bien un paradigma para la vida religiosa en su conjunto. Donde quiera que tengamos un deseo apasionado, por ejemplo, comer, beber, relaciones físicas, ahí la Torá pone límites a la satisfacción del deseo, precisamente porque nos enorgullecemos del poder de la razón. La Torá incluye hikim, es decir, estatutos que son impenetrables para la razón humana. Estas son las lecturas convencionales y representan la corriente principal de la tradición. Sin embargo, dado que la Torá tiene 70 caras, es decir, 70 facetas, 70 maneras de interpretar cada uno de los versículos, bueno, hay quienes quieren defender una interpretación diferente. La razón por la que se hace de esta manera es que una prueba de la validez de una interpretación es en sí coherente con el resto de la Torá, el Tanaj y el judaísmo en su conjunto. Hay 4 problemas con la lectura convencional de los versículos de la Torá. Sabemos por el Tanaj y por las evidencias independientes que la disposición a ofrecer a un niño como sacrificio no era algo raro en el mundo antiguo, era común. El Tanaj menciona que el rey de Moab lo hizo. También lo hizo Iftach, el líder menos admirable del libro de los jueces. 2 de los reyes más malvados del Tanaj, Ahaz y Menashe, introdujeron la práctica en la tierra de Yehudá, por lo que fueron condenados. Hay evidencia arqueológica, huesos de miles de niños pequeños, de que el sacrificio de niños estaba muy extendido, por ejemplo, en Cartago y otros sitios fenicios. Era una práctica pagana. Segundo, el sacrificio de niños es visto con horror en todo el Tanaj, verdadero horror. Y entonces, Miqueas pregunta retóricamente, ¿daré mi primogénito por mi pecado? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Miqueas 6:7, capítulo 6, versículo 7. Y responde, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué exige de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con su Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Cómo podría entonces Abraham servir como modelo a seguir si lo que estaba dispuesto a hacer era lo que se le había ordenado a sus descendientes que no hicieran? De hecho, lo explicamos cuando interpretamos de manera literal lo que dice en el idioma hebreo. Akedah significa atar, no significa sacrificar. Tercero, en concreto, Abraham fue elegido para ser un modelo a seguir como padre para las generaciones siguientes, hasta nuestras generaciones. Dios dice de él, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y haciendo misericordia. Din Ushpat. ¿Cómo podría servir como padre modelo si estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo? Al contrario, debería haberle dicho a Dios, ¿quieres que te demuestre cuánto te amo? Entonces tómame a mí como sacrificio, no a mi hijo. Cuarto, como judíos y en realidad como seres humanos, debemos rechazar el principio de Kierkegaard de la suspensión teleológica de lo ético. Se trata de una idea que da carta blanca a un fanático religioso para cometer crímenes en nombre de Dios. Es la lógica de la Inquisición, por ejemplo, y del terrorismo suicida de algunos. No es la lógica del judaísmo correctamente entendido. Dios no nos pide que seamos poco éticos. Puede que no siempre entendamos la ética desde la perspectiva de Dios, pero creemos que Él es la roca, sus obras son perfectas, todos sus caminos son justos, como dice la Torá en Deuteronomio, allá, Sefer Devarim. Por lo tanto, vemos acá algo sumamente interesante. Según la Torá, la parte ética no es negociable. No se puede decir en un momento determinado, oiga, en esta situación, por estos motivos, la parte ética no puede ser tomada
en consideración y por lo tanto está claro que son reglas inamovibles, que están vigentes en todo momento, en toda época de la historia y en todo lugar. Para entender la atadura de Isaac tenemos que darnos cuenta de que gran parte de la Torá, en particular de Génesis, es una polémica contra las cosmovisiones que la Torá considera paganas, inhumanas y erróneas. Una institución a la que se opone el Génesis es la antigua familia, tal como la describe Fuster de Couranges en su libro La ciudad antigua, escrita en 1864, y que recientemente se ha reafirmado por otros autores, entre ellos el libro Inventar al individuo, los orígenes del liberalismo occidental. Ante la aparición de las primeras ciudades y civilizaciones, la unidad social y religiosa fundamental era la familia. Como dice, en la antigüedad existía una conexión intrínseca entre tres cosas: la religión doméstica, la familia y el derecho de propiedad. Cada familia tenía sus propios dioses, sus ídolos, entre ellos los espíritus de los antepasados muertos, a los que pedían protección y a los que ofrecían sacrificios. La autoridad del cabeza de la familia, el paterfamilias, era absoluta. Tenía poder de vida y muerte sobre su esposa e hijos. La autoridad pasaba invariablemente a la muerte del padre al hijo primogénito. Mientras tanto, mientras el padre vivía, los hijos tenían el estatus de propiedad, más que el de personas con derechos propios. Esta idea persistió incluso más allá de la era bíblica en el principio de derecho romano, de la patria potestas o patria potestas. La Torá se opone a todos los elementos de esta cosmovisión, como señala la antropóloga Mary Douglas. Una de las características más llamativas de la Torá es que no incluye sacrificios a los antepasados muertos. Buscar a los espíritus de los muertos está explícitamente prohibido. Igualmente digno de mención es el hecho de que en las narraciones primitivas la sucesión no pasa al primogénito, no a Ismael sino a Isaac, no a Esab sino a Jacob, no a la tribu de Rubén sino a Leví, en el caso del sacerdocio, y a Yehudá en el caso del reinado, no a Aarón sino a Moshe. El principio que se opone a toda la historia de Isaac desde su nacimiento hasta su unión es la idea de que el niño es propiedad del padre. En primer lugar, el nacimiento de Isaac es milagroso. Sarah ya había pasado la menopausia cuando concibió. En este sentido, la historia de Isaac es paralela a la del nacimiento de Shmuel, de Haná, quien como Sarah también es incapaz de concebir naturalmente. Por eso cuando nace Shmuel, profeta Samuel, Haná dice: por este niño pedí ayuda y el Señor me lo ha concedido. Me ha concedido lo que le pedí. Ahora pues lo entrego al Señor. En el momento que lo llevó a Cohen Gadol, porque será entregado al Señor todos los días de su vida. Está escrito así en el primer libro de Samuel 1:27. Este pasaje es la clave para entender el mensaje del cielo que le dice a Abraham que se detenga. El ángel que le dijo a Abraham: detente. Conozco que temes ahora a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. La declaración aparece dos veces, en Génesis 22, 12 y 16. La prueba no era si Abraham sacrificaría a su hijo, sino si lo entregaría a Dios, que era la verdadera decisión que tenía el Todopoderoso frente a el hijo de Abraham, a Isaac. El mismo principio se repite en el libro de Éxodo. En primer lugar, la supervivencia de Moshe es semi-milagrosa, ya que nació en un momento en que el faraón había decretado que todos los niños varones israelitas debían ser asesinados. En segundo lugar, durante la 10ª plaga, cuando todos los primogénitos egipcios murieron, los primogénitos israelitas fueron salvados milagrosamente. Como ya está dicho: consagradme a todo primogénito varón, el primer hijo de toda matriz de los israelitas, así de hombre como de animal, me pertenece, dice Dios, en Éxodo 13:2. Los primogénitos fueron originalmente designados para servir a Hashem, a Dios, como sacerdotes, pero perdieron este papel después del pecado del becerro de oro. No obstante, un recuerdo de este papel original aún persiste en la ceremonia llamada Pidyon Haben, el rescate del hijo primogénito que se hace a través de un cohen con unas monedas de plata, etc.
Lo que Dios está haciendo cuando le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo no era pedirle un sacrificio infantil, sino algo muy diferente. Quería que Abraham renunciara a la propiedad de su hijo. Quería establecer como un principio innegociable de la ley judía que los hijos no son propiedad de sus padres. Por eso, 3 de las 4 matriarcas no pudieron concebir, salvo por un milagro. La Torá quiere que sepamos que los hijos que tuvieron fueron hijos de Dios y no el resultado natural de un proceso biológico. Con el tiempo, toda la nación de Israel sería llamada hijos de Dios. Y en general, en el género humano, una idea relacionada se transmite por el hecho de que Dios eligió como su portavoz a Moisés, quien no era un hombre de palabras, era tartamudo. Moisés se convirtió en el portavoz de Dios porque la gente sabía que las palabras que pronunciaba no eran suyas, sino las que Dios había puesto en su boca. La evidencia más clara de esta interpretación se encuentra en el nacimiento del primer hijo humano. Cuando da a luz por primera vez Javá, Eva dice: con la ayuda del Señor he adquirido, caniti, es decir, adquirir un varón. Génesis capítulo 4, versículo 1. Ese niño cuyo nombre proviene del verbo adquirir fue Caín, quien que se convirtió tristemente en el primer asesino. Si usted busca poseer a sus hijos, esto puede revelarse y cometer actos de violencia. Bueno, si el relato de los anteriores autores que he mencionado es correcto, se deduce que algo fundamental estaba en juego. Mientras los padres creyeran que eran dueños de sus hijos, el concepto de individuo aún no podía nacer. La unidad fundamental era la familia. La Torá representa el nacimiento del individuo como figura central en la vida moral. Como los hijos, todos los hijos pertenecen a Dios, la paternidad no es propiedad sino tutela. Tan pronto como alcanzan la edad de la madurez, tradicionalmente 12 años para las niñas, 13 para los niños se convierten en agentes morales independientes con su propia dignidad y libertad. Freud también dijo algo al respecto. Sostuvo que un factor fundamental de la identidad humana es el complejo de Edipo, el conflicto entre padres e hijos, ejemplificado en la tragedia de Sófocles. Al crear un espacio moral entre padres e hijos, el judaísmo ofrece una resolución no trágica a esta tensión. Si Freud hubiera tomado su psicología de la Torá, o sea, sus teorías a partir de la Torá, en lugar de la mitología griega, tal vez hubiera llegado a una visión más esperanzadora de la condición humana. ¿Por qué entonces Dios le dijo a Abraham acerca de Isaac, ofrécelo en holocausto? Para dejar en claro a todas las generaciones futuras que la razón por la que los judíos condenan el sacrificio de niños no es porque les falte el coraje para realizarlo. Abraham es la prueba de que no le faltaba coraje. La razón por la que no lo hacen es porque Dios es el Dios de la vida, no de la muerte. En el judaísmo, como lo muestran las leyes de pureza y el rito de la vaca bermeja, la muerte no es sagrada, la muerte es contaminante. La Torá es realmente una Torá revolucionaria, no solo en relación con la sociedad, sino también, sobre todo, en relación con la familia. Es cierto que la revolución de la Torá no se completó plenamente en el transcurso de toda la era bíblica. La esclavitud aún no había sido abolida. Los derechos de la mujer aún no se habían realizado plenamente. Pero el nacimiento del individuo, la integridad de cada uno de nosotros como agente moral por derecho propio, fue una de las grandes revoluciones morales de la historia y tiene un impacto grande hasta nuestros días. Bueno, con esto concluimos este tema. Si hay preguntas, con mucho gusto, y si no hay, pues habremos de solamente despedirnos con un Shabbat Shalom y con las mejores bendiciones para todos ustedes. Shabbat Shalom, gracias a todos. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Le agradecemos su compañía y le invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para recibir este contenido semana a semana. Nuevamente, muchas gracias. Shalom.